Hola, buen día a todas las que poco a poco andan por ahí. Saludamos a las que nos van a ver en el futuro, les mandamos mensajitos, saluditos. Esta mañana tengo el gusto y el honor de pues tener una charla más con autoras que son parte de nuestro libro que estamos promocionando y que estamos como teniendo conversaciones alrededor de él. El día de hoy tengo el gusto de platicar con la escritora Yuri Bautista. Y bueno, bienvenida Yuri, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Ángeles, por la invitación y todo, y por gestionar todo este trabajo en torno a esta antología, el primero de muchos, seguramente, de históricas. Y pues bien contenta por acá. Muchas gracias Yuri. Les cuento que Yuri es autora de un texto maravilloso y muy necesario para muchas de nosotras. El texto se llama La historia de mis orgasmos y para quien no conoce a Yuri Bautista, se las voy a presentar así rápidamente. Voy a leer la semblanza que ella nos comparte en la antología y ella nos comenta. Nací en Morelia, Michoacán, en 1986. Escritora, tallerista, profesora y editora. Soy fundadora y coordinadora del proyecto Sonámbula, el cual promueve y difunde la escritura de mujeres. Formo parte de la colectiva Bisontas Escribiendo. Fui una de las ganadoras del primer concurso de poesía de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas en 2023. Soy licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas. Algunos de mis textos han sido publicados en diversas antologías, entre las que destacan Siniestras, antología de cuentos de mujeres que incomodan, Hechas de Letras, antología de escritoras en Morelia, y ganadoras del primer concurso de poesía FENALEM. He participado en espacios virtuales como Especulativas, Espejo Humeante, Revista Popsi y Revista Estía. Colaboro periódicamente en el programa Voz de Mujer con Betty Villicana de Radio Nicolaita. Mi novela Nube fue premiada en la categoría de narrativa en el concurso Palabras de Colibrí, convocado por la Secretaría de Cultura de Michoacán en 2024. Ella es la querida Yuri Bautista y me da muchísimo gusto que podamos conversar el día de hoy, porque también ya tenemos mucho tiempo conociéndonos. Yo creo que por ahí en el 2020 fue que nos conocimos, alrededor de una autora que ambas queremos mucho, que es la querida Adela Fernández, y me encantó que ella fue nuestro lugar de encuentro, nuestra autora de encuentro, y siempre recordaré ese primer momento en el que nos conocimos. Para mí es un gusto que estés aquí, Yuri, y que seas parte pues sí, de esta primera antología que tenemos en Históricas, que tiene que ver mucho con darle un peso y darle un reconocimiento a la escritura de las mujeres, a las experiencias de las mujeres, ¿no? A su existencia, a su paso por este mundo. Entonces, pues estoy muy, muy contenta de que estés por acá, querida Yuri. Y, pues bueno, como les decía, Yuri escribió un texto muy poderoso y muy lindo que se llama La historia de mis orgasmos. Y a continuación, la querida Yuri nos va a leer un fragmento y después nos va a platicar un poquito sobre cómo fue la escritura de su obra. Por favor, Yuri. Bueno, pues voy a leer un par de parrafitos. Es un texto bastante breve. Bueno, leo uno o dos parrafitos. Fue como conocer un mundo nuevo, encontrar aquello que no sabías que anhelabas. Después de esa primera vez me volví adicta a sus efectos. Me provocaba orgasmos en todas partes, escondidas. Mientras la familia asaba carne en el patio, yo metía la mano bajo mi pantalón en la sala. El acto de la autotocación ha sido, desde que recuerdo, parte de mi rutina diaria. En algunas épocas de mi vida era habitual hacerlo hasta 7 veces al día. Creo que mi récord fueron 9. He escuchado muchas veces decir que la masturbación es parte del autocuidado. Debería darme un premio por tal labor.
cuidarse a sí misma en un mundo injusto como este suele ser un reto. Muchas gracias, Yuri. Me encanta tu texto, de verdad. Cuando tengan la oportunidad de leerlo, lo van a disfrutar muchísimo. Es un texto que te simbra, un texto que te invita a explorarte, que te incomoda mucho porque se habla de algo, de un tema que tiene que ver mucho con nosotras, con nuestro placer, con la sexualidad de las mujeres. Y Yuri lo hace de una manera tan divertida, tan interesante, tan parece una invitación. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito, Yuri, sobre pues cómo fue el proceso de escritura de este texto, por favor. Bueno, pues, ¿cómo fue? Creo que cuando nos enviaste la invitación y en ese momento de, bueno, ¿sobre qué escribo? Tenía muchas ganas de irme por ese lado del erotismo. Entonces, creo que no me costó trabajo como elegir el tema, porque además es un tema que aparece muy seguido en mis textos. En realidad la literatura erótica nunca ha sido como mi fuerte o lo que más he leído, de hecho no, pero me di cuenta en algún momento que muchas en mis cuentos, incluso en los de horror, en los de fantásticos, ¿no? En ciencia ficción, todo eso, siempre aparecía como ese tema, en particular la masturbación femenina. Entonces ya era un tema que ya le había dado como muchas vueltas. Entonces no me costó trabajo elegirlo. Y ya cuando lo elegí, que me senté a escribirlo, de hecho casi fue como del tirón, sí fue muy, muy inmediato. Pues dije, no sé, creo que ese tono divertido, así ese tono como picaresco salió, no sé, como natural, o no sé cómo decirlo, como que fluyó en ese, dentro de esos parámetros. Fue la verdad que muy divertido, muy... sobre todo porque creo que no es como que tal vez a mí no se me hubiera ocurrido, ay, voy a escribir algo así, ¿no? O sea, como fue culpa de Ángeles. Y yo creo que también toda la planeación de la antología y ya todo, también como la comunidad que se ha armado, ¿no? Con históricas, con otras compañeras. Entonces, ya ubicándome en ese espacio, además sobre todo un espacio seguro, porque no es como de esas cosas que dices, ay, lo voy a mandar aquí o a aquel concurso o lo voy a escribir en cualquier lado, es como ya sabiéndome en qué lugar estaba y sobre todo también quién lo iba a leer, porque también fue tomar en cuenta quiénes iban a ser las lectoras, ¿no? Sobre todo las lectoras y todo esto que ya nos habías comentado, ¿no? En este correo, en esta gran invitación. Entonces fue que me senté y fue lo que salió, ¿no? Entonces, y quedé muy, muy contenta con el resultado, porque además también casi siempre escribo cosas es más de lo especulativo. Entonces, siempre es bien interesante irse por otros rumbos, ¿no? Y creo que también el salirse por otros rumbos es bien gozoso cómo te descubres, cómo autodescubres, ¿no? Tu escritura y cómo tu escritura también se va ampliando, incluso tu técnica, ¿no? Esto también ayuda como a ir reforzando tu técnica y también haciéndola más grande. Entonces, luego hubo un tallereo, porque yo dije, ay, bueno, vamos a ver qué dicen las demás compañeras. Estaba así como que no sabía si ya estaba terminado, si estaba
Entonces, ya con el tallereo y todos los comentarios, dije, pues ya quedó, ya quedó el texto. Y disfruté muchísimo también las impresiones de las otras. Entonces, y además creo que, bueno, la antología tiene un montón de matices, ¿no? Emocionales, sentimentales, o sea, hay un montón de matices desde cosas bien duras, bien duras, y luego todo lo contrario, ¿no? Tal vez como con estas cosas más divertidas, picarescas, y bueno, qué mejor en torno al erotismo, bueno, al autoerotismo, ¿no? Gracias, Yuri. Ahora que te escucho, pienso, me llevaste al día que tallereamos. Para mí era muy importante como pues crear un ambiente de seguridad para nosotras, y por eso pues las invité al tallereo, como porque sé que todas buscamos como crear juntas, como acompañarnos, reconocernos en la otra, y dije, bueno, pues quien se anime, ¿no? Y pues como ya mencionabas, hay temas de todo tipo en la antología, pero yo la verdad cuando lancé la invitación fue como de, no, pues vengan con lo que ustedes quieran, ¿no? No es como de, yo les di una lista de qué podría, si a alguien le servía como para animarse, pero en realidad era como libre. Y todas pasamos en el tallereo, hubo de todo, hubo risas, hubo complicidad, hubo llanto en el tallereo, y eso a mí me pareció muy, muy lindo. Pero al final viene Yuri y nos lee su texto, y fue el momento sonrojado en comunidad, porque me encanta cuando también nos incomodamos desde ahí. También le entramos a nombrar, a colectivizar o a socializar qué significa el placer, ¿no? Y resulta que muchas nos identificamos, muchas, Yuri dijo lo que muchas de nosotras hemos sentido, pensado, y a mí me parece que fue un momento maravilloso. Y ya ahora que el texto es parte de la antología y que está ya estructurado alrededor de generar una experiencia lectora, me encanta que lo hayas traído, Yuri. Me parece un texto muy valioso, muy necesario, y me sigue sonrojando, pero me gusta que me sonroje. Me encanta, me gusta mucho, y pues muchas gracias. Yo me siento muy feliz de que hayas participado en la antología, y bueno, ya nos contabas un poquito de todo el proceso de escritura, pero ahora me gustaría que nos dijeras, por favor, ¿qué ideas te gustaría que las personas que te lean, se lleven de tu texto? Creo que lo primero que se me viene a la mente es la autonomía. Digamos, en este mundo falocéntrico, donde incluso sexualidad y erotismo se vincula en torno a un pene, y que en la realidad pues está muy fuera de está bien lejos de ser eso, ¿no? Y creo que también romper con esto como pecaminoso, porque además habla del erotismo y en particular de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Sobre todo en esa época donde, pues la verdad es que todas las niñas, o casi todas las niñas, es normal en nuestro proceso de crecimiento, pues el que nos acariciemos, nos toquemos, ¿no? Las niñas desde muy, o sea, es totalmente normal. Entonces, como en esta sociedad patriarcal, violenta, como todo eso transgrede, ¿no? a las niñas, a las infancias, y cómo también recrudece sus violencias, ¿no? O este tipo de cosas de déjate ahí, no te toques, o no sé, como haciendo todo muy pecaminoso o malo, etcétera, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta idea de que, bueno, si no hay ese pene, está mal. Y esta idea es esa parte bien violenta con nuestros cuerpos, con las cuerpos de las niñas y de las mujeres. Entonces, además, pensar en el erotismo también como
como un lugar de seguir con digamos, un camino de nuestra libertad. Sobre todo como seguir el placer y el gozo, o sea, como el escucharnos y dejar de irnos a lugares donde nos violentan, donde tal vez hay dolor, donde hay sentimientos que no nos gustan, emociones desagradables, ¿no? Luego hay incluso esta idea de que en el sexo debe de doler, ¿no? O que es normal, o sea, normalizar el dolor en el sexo, o en prácticas, ¿no? Alrededor del erotismo. Y creo que en este texto es como al contrario, ¿no? Irnos al goce, y además que más allá de la masturbación, incluso desde de la vida diaria, ¿no? Irnos, creo que es una práctica bastante feminista, digamos, y muy transgresora, el ir hacia nuestro erotismo y en este proceso del autoconocimiento. Entonces creo que lo primero que se me viene a la mente es la autonomía, ¿no? Como ese pertenecernos, que nuestro cuerpo nos pertenezca a nosotras mismas y hacer con él desde nuestra libertad, ¿no? Y desde el placer, desde el gozo, y no como, creo que, y alejarnos, ¿no? Tal vez alejarnos a otras prácticas que nos, pues que tal vez no son como sanas para nosotras. Entonces, y además, también me quería escoger este tema porque tú nos habías dicho que también mucho de la idea era mostrarlo a adolescencias, ¿no? Entonces dije, ay, luego como que de repente queremos censurar ciertos temas a algunas edades, cuando estos temas pues están presentes toda la vida, o sea, desde que naces. Entonces, ¿por qué no hablar de manera pues natural, abierta, quitándole todo eso pecaminoso que además y el tabú, todo eso que socialmente se le atribuye en particular al autoerotismo de las infancias y de las adolescencias, ¿no? Entonces dije, ay, sí me imaginé también esto, ¿no? Bueno, pues si yo pasé por esto y un montón de mujeres, porque también en los círculos y todo esto hablamos mucho de esto también, y que las niñas o las adolescentes pues se reflejen también en estas historias y que digan, bueno, me reconozco, ¿no? Me reconozco. Incluso también eso hace que sueltes como esa culpa que siempre, ¿no? Desde la religión y desde el sistema en general, siempre a las mujeres somos las que cargamos, y a las niñas, ¿no? Que además son el foco de abusos, ¿no? Incluso de abusos sexuales dentro de la familia o dentro de las escuelas. Y yo creo que hablar de esto de esta manera ayuda o puede ayudar a que nos a quitar ¿no? Toda esta culpa, digamos, y verlo de manera pues natural. Entonces creo que lo primero que se me viene es autonomía, ¿no? La autonomía en torno al erotismo. Gracias, Yuri. De verdad pienso en qué necesario es que hablemos de estos temas, que no esté la culpa, que las mujeres reconozcamos la necesidad de hablar del autoerotismo. Es que es muy transgresor el tema para muchas de nosotras, ¿no? Porque ¿qué significa que pareciera que te tienes que mantener virgen, inmaculada, para ir y entregarte a un hombre, ¿no? En este caso, una relación heterosexual? Tú le perteneces a alguien más, pero no te perteneces a ti. Es como es tremendo, ¿no? El discurso que hay alrededor de
la sexualidad, de cómo se ejerce, de para quién nos guardamos, ¿no? Para quién vamos a hacer. Al servicio de obviamente hasta en eso, ¿no? Entonces, cuando vienes tú con este texto es cuestionar todo eso y es narrar una historia en carne propia, ¿no? Por eso la antología se llama así, porque trata de reconocer y darle un peso y un valor a todas estas historias que hemos vivido las mujeres en diferentes contextos y además a lo largo de la historia, porque creo que eso es muy importante. El hecho de que no se hable no significa que no haya existido la práctica del autoretismo. Históricamente ha existido. El punto es que se ha ocultado, se ha negado, se ha invisibilizado. Entonces, por eso de ahí lo poderoso del texto de Yuri, y yo estoy muy feliz de verdad de que sea parte de esta primera antología. Muchas gracias, Yuri, la más feliz, de verdad. Y pues bueno, vamos ahora a una pregunta que ya la respondiste un poquito, pero quizás solo para puntualizar. Para que también otras compañeras conozcan, pues cómo fue tu experiencia participando en esta antología, una antología escrita por mujeres, desde un posicionamiento feminista, crítico, reconociendo la valía de las historias de las mujeres en su diversidad, en diferentes contextos, territorios. Pues cuéntanos un poquito cómo te sentiste, Yuri, para que otras sepan cómo fue tu experiencia. Bueno, creo que muy, muy liberador. Creo que es lo que... y luego la complicidad, el que sea autogestivo. El que sea autogestivo es algo que se me hace bien importante porque eso quiere decir que estamos haciendo, que hacemos las cosas como nosotras queremos hacerlas. Y a veces tenemos esta idea fantasiosa, como en esto de la escritura. Creo que así como en el amor romántico tenemos ahí el príncipe azul y el castillo y me va a salvar y no sé qué. Luego también, tal vez como escritoras también luego pensamos, quiero una editorial, que un señor editor me publique y cosas que están como en esa fantasía, pero además una fantasía falsa porque ya estando ahí muchas veces pues son entornos bien violentos, de explotación. Un montón de escritoras en muchos momentos tienen pues muy malas experiencias con editoriales, y además también ir como en contra desde otros lugares, ¿no? Que no sean como esta editorial capitalista o que nada más dentro de las instituciones o del gobierno del Estado, etcétera. Entonces, qué importante, y vuelvo, ¿no? a la autonomía y a la emancipación, esto de ser para nosotras mismas, y qué importante hacer estos proyectos exactamente como nosotros queremos hacerlos. Y tener tan claro para dónde van, desde a quiénes queremos que se lea, o sea, cómo llevar el camino, toda la gestión, todo el proceso, que es exactamente como afín a nosotras, ¿no? Afín a nosotras mismas. Entonces se siente como estar en casa, porque además pues varias de las que componen la antología, pues ya las conozco, y me da mucho gusto. También hay otras que no conozco, y qué gusto conocerlas y conocer su escritura, y crear, ¿no? Redes entre nosotras y hacernos más, porque también todo este ámbito en el que estamos en torno a la escritura de mujeres, pues es una red bien grande. Entonces yo creo que muchas veces llegamos más por nuestros propios medios, desde la comunidad, desde otros lados, desde la horizontalidad, que luego en estos otros lugares donde pues no siempre son lo que creíamos. Entonces, y además también como esta libertad de, bueno, estoy escribiendo esto y no siento
no me siento señalada, no siento de que, ay, me van a decir esto o aquello, o sea, al contrario, fue, como han sido otros procesos además, ¿no? Por ejemplo, con otras antologías, otros libros, ¿no? Con los de especulativas, por ejemplo, que pues que son un lugar bien, hablando del erotismo, hablando del gozo, o sea, son estos espacios de gozo que bien lejos, ¿no? Del falocentrismo, o sea, bien lejos, ni quien se acuerde de eso. Entonces, creo que se siente que estas dinámicas que nos engrandecen, ¿no? Como desde nuestra, pues sí, nuestra autonomía, el soy para mí misma, somos para nosotras mismas. Qué poderoso escucharte, Yuri. Me da muchísimo gusto que andemos aquí, que sigamos haciendo espacios como cómodos y libres para nosotras, pero también para otras. Me parece que esto es como una onda expansiva, ¿no? Creo que tiene que ver sí con nuestro bienestar, pero también el bienestar que queremos para otras, como lo que queremos sembrar y dejar. Me da mucho gusto escucharte y les recordamos que pueden dejar mensajitos y comentarios en el chat para compartirlos con la querida Yuri. Y ahora, Yuri, pues tenemos nuestro momento de elección de la pregunta sorpresa. Tengo aquí frente a mí, ahorita tengo 1, 2, 4, 6. Tengo 6 papelitos. Me puedes decir un número del 1 al 6 y veamos qué pregunta te toca a continuación. 5. Ok. Muy bien, vamos a ver qué dice la pregunta secreta. La pregunta es de la querida Nancy y ella nos dice, Nancy y Miranda, que por ahí se iba la pregunta, es, ¿qué otra primera vez te hubiera gustado narrar en el libro? Ay, qué difícil. Ay, mi primera, yo creo que sí, mi primer reunión separatista. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Creo que, pues es que también fue como conocer un mundo nuevo, ¿no? Así como empieza este texto. Y efectivamente una va con la vida pensando que las cosas son así de feas y que parece que no pueden mejorar y que las cosas son así y ya, ¿no? Inamovibles, ¿no? Como conservadurismo, ¿no? Así, las cosas son así, y así hay que pensar, y así hay que hablar, y así hay que publicar, y así hay que leer, y así hay que escribir. Entonces, el estar en un espacio, bueno, separatista y claro, también, ¿no? Desde la horizontalidad con otros valores, ¿no? Porque también puede ser un lugar de puras mujeres, pero con los mismos valores, ¿no? Patriarcales. Y bueno, y en ese caso es prácticamente lo mismo. Y bueno, y para mí pues sí, fue como decir, bueno, sí puedo, sí puedo sentirme bien, ¿no? O sea, sí puedo estar en un lugar donde haya confianza, donde no me van a señalar, a criticar, y que la vida puede ser diferente, ¿no? Que si hay maneras de sobrellevar o de vivir fuera de lo que creíamos. Yo creo que más o menos de eso podría ser lo que ahorita pensé. Ay, qué hermoso, Yuri. No lo hubiera pensado, ¿sabes? Y me encanta que los nombres porque sí, se abre
un mundo nuevo, es una forma de socializar muy, muy diferente. ¿Y dónde fue, Yuri? ¿Con quiénes fue? A ver si te acuerdas. Pues sí, yo creo que fue en ese taller de Adela. ¡Ay, qué Yo creo que bonito! sí fue con especulativas, porque las empecé a seguir precisamente en el 2020. Hicieron primero un círculo de Frankenstein, me Sí, acuerdo, sí. y tenía ganas de entrar, pero por alguna razón así me dio cosita, o no sé qué pasó, ya no entré y dije, y ya después cuando vi que abrieron el de Adela, ya había leído a Adela, ya la conocí, ya me encantaba, y dije, no, pues tengo que estar por acá, y ya, y ahí empezó todo, ¿no? Y ahorita incendiando todo. Me encanta, me encanta porque no sé si fue el segundo taller, que fue el de Adela, el círculo, no sé si fue el segundo, no sé, la verdad ahorita no recuerdo, pero encontrarlas fue mágico bueno, a solo hablo por mí, Ana Laura tendrá su experiencia de vida, pero fue mágico. Me acuerdo que cuando las escuchábamos era algo tan incendiario, tan lindo, te mueve, te simbra, no sé, fue una experiencia maravillosa. Entonces, ay, Yuri, muchas gracias. Fue muy bonito recordar y no sé, alrededor de Adela, que es una mujer, que fue una mujer tan buena escritora, tan crítica, con estos temas que aborda de una manera tan directa, ¿no? Con estas personajes, estas mujeres, estas representaciones femeninas en la literatura, es tremendo que nos hayamos encontrado ahí, dialogado juntas. Entonces, muchas gracias, Yuri. Me encanta esa primera vez. Ay, me encantó. Muchas gracias. Pues mira, traes porra, querida Yuri, así que vamos a ir a ponerte los mensajitos que ya llegaron por acá. La querida Daniela Caballero, que tuvimos el honor de que ella haya sido la prologuista de nuestra antología. La querida Dani nos dice: Oli, acá las ando escuchando con un ojo en el jale, pero el oído con ustedes. Saludos a la querida Yuri y Ángeles, siempre fan de Sonámbula e históricas. Muchas gracias, querida Dani. Pronto vamos a platicar con ella sobre este hermoso prólogo que le hizo a la antología, que llega y abraza a todos los textos y nos acompaña a todas. La verdad, es un texto muy, muy lindo que pueden leer en www.historicas.com. Ahí lo encuentran el prólogo de la querida Dani. Y también, aquí voy, también nos dice la querida Belén, que ella es una de las autoras también de la antología. Ella nos dice: un gusto escucharlas. Felicidades a Yuri por su novela. Sí, vamos a ir para allá porque hoy tenemos la primicia de que Yuri nos hable de su hermosa novela, que nada más de ver la sinopsis santo. ¡Ah! Ahí está la parecida. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Ya queremos tenerla en nuestras manitas para empezar a leer a la querida Yuri. Y también Dani Caballero dice: el texto de Yuri es súper potente y deseoso. Ay, sí. Una ya no es la misma después de ese texto. La verdad es que hasta se saborea. Es hermoso. También Carmen Mondragón dice: saludos, chicas, y felicidades, Yuri, por tu novela. Ya leída, por cierto. ¡Ah! Miren, Carmen ya la leyó. Qué hermoso. Ay, qué bonito. Alejandra Tello. Hola, Ale. Dice: saludos y abrazos para las dos. Muchos saluditos de regreso. La querida Raque, que también fue colaboradora de la antología, cuidándola ya al final para que todo se fuera chulo y re bonito. Ella nos dice: saludos a ambas. Las quiero y admiro mucho. Te queremos mucho, Raque. Gracias por andar acá. También Verónica Alvera Rivas, con quien hemos compartido espacio, también nos dice: saludos, chicas, y corazoncitos morados. Muchas gracias por andar acá. Evelyn Acarapi, que es parte del Círculo de Históricas, nos dice: saludos desde La Paz, Bolivia. Mucho amor para ustedes. Amé el relato. Me pareció de una generosidad y honestidad inmensa. Gracias. Pronto tenemos círculo de lectura el 29, me parece, no, 28 de marzo, y vamos a hablar de la antología. Entonces ahí nos vamos a descoser. A ver si Yuri nos puede acompañar, ya nos dirá si puede. Que se va a poner bueno, ¿no? Entonces, qué lindo, Yuri. Y muchas gracias, Evelyn, por tus palabras. Ya ves, Yuri, aquí resonando con la querida Evelyn, que es de La Paz, Bolivia.
Y también Oli Guarneros dice, muchas felicidades, Yuri. Abrazos a las dos, abracitos de regreso. Y la querida Dani nos dice, somos para nosotras mismas. Es algo que hay que recordar todo el tiempo porque nos han estado arrebatando de nosotras mismas. Gracias por compartirlo, Yuri. Sí, me encanta cómo lo que menciona Yuri, cómo resuenas también con Dani. Y la querida Dani nos dice, las hijas de Adela Fernández presentes. Sí, vaya que sí. Nos cambió la vida. En colectiva nos cambió la vida esa mujer. Y pues bueno, ahora, bueno, les agradecemos a todas las que mandaron mensajito. No sé si quieres comentar algo sobre los mensajitos, Yuri. No, muchísimas gracias a todas por estar aquí a las 9 de la madrugada, ¿no? Y bueno, y saludos a todas también. Gracias por sus mensajitos y saludos también cuando a las que nos vaya a ver más tardecito, que andamos muy mañaneras. Sí, pues vamos a la segunda parte de nuestra entrevista. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz por Yuri. A lo largo de este tiempo que la conozco, para mí la narrativa de Yuri ay, no sé, es muy especial. Es una mujer que maneja el lenguaje de una manera tan poética, tan dulce, tan suave, pero también tiene estos momentos de mucha fuerza, de mucha fortaleza, o sea, es todo imbricado en la narrativa de Yuri. Me gusta mucho leerla, me gusta mucho la imaginación que tiene, los mundos a los que te puede trasladar. Hoy compartimos un texto de Yuri que publicaron en Bisontas Escribiendo, pueden leerlo en Especulativas, también lo compartiré un ratito en Históricas. Es un texto muy bello, y es una mujer que tiene una gran sensibilidad al momento de escribir. Es una mujer fuerte cuando escribe, me parece que una es tocada por la escritura de Yuri Bautista. ¡Ay, qué emoción! Y me siento muy feliz, la verdad es que me da muchísimo gusto. Ya quiero leer la novela. Ya nos dirá Yuri cómo podemos adquirir el libro y todo. Pero bueno, vamos a empezar como un poco a conocer sobre la novela, Yuri. Y la primera pregunta que te quiero hacer es si nos cuentas, pues, cómo inició la escritura de esta novela. Mi boca canta una nube. Además, dinos por qué se llama así, porfa, porque además tiene un título que es como ¿de qué tratará? No sé si te mueve, entonces cuéntanos, por favor. Bueno, pues ya yo escribo, bueno, ya saben, yo escribo sobre todo cuento especulativo, ¿no? De terror, de ciencia ficción. Yo creo que así durante un buen rato he estado escribiendo de eso, claro, hasta la fecha. Pero luego yo creo que también fue precisamente en el 2020 que de repente tuve como a veces uno tiene esa necesidad de irse a explorar. O sea, sí es como una necesidad intelectual, no técnica, incluso, pero también emocional, ¿no? De irse hacia la autoficción, bueno, o escribir que desde lo especulativo, por supuesto, que también podemos escribir desde nosotras mismas, pero acá creo que era también unas ganas de escribir más un poco hacia, bueno, no sé si decir al realismo, pero sobre todo a la reflexión. Entonces, y bueno, no fue tan fácil. Recuerdo que por aquellos ayeres hasta me metí a un tallercito de diario y carta y no podía, o sea, es muy complicado a veces saltar de un ámbito escritural a otro, pero teniendo esa necesidad, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí hasta en la carta nos pidieron hacer una carta a nuestra mamá, o sea, yo nunca terminé un párrafo y ya no me ponía a llorar. Entonces, sí hay un proceso emocional también. Y bueno, en ese año escribí un diario breve y ahí quedó.
que se llama Diario de Abstinencia y que viene aquí en el libro. Y ahí quedó, y ya después en el 22 abrí un blog que se llamaba Ensayos y Anotaciones, y la idea era estar escribiendo continuamente. Yo creo que las anotaciones también es un género literario y que tiene que ver con lo ensayístico. Entonces estaba como buscando, yo creo que estaba en ese proceso de búsqueda, no sabía exactamente a dónde iba a llegar, creo que tenía muy claro de los temas que quería hablar sobre lo cotidiano, reflexiones alrededor de la misma escritura, y bueno, ahí también ya quedó. Después creo que este libro se compone de varios textos de distintos géneros. Hay un juego de géneros, o sea, hay un capítulo que, ya dije, ¿no? Hay un capítulo que es un diario, hay un capítulo que son anotaciones. A lo largo de la novela hay pequeños poemitas, o versos más bien. Hay un cuento surrealista, bueno, hay un cuento especulativo. Entonces está muy variado en ese término. Ya después, ya que volteando atrás y viendo todo el montón de textos, ¿no? Ahí en borradores que tenía, ya fui como definiendo. Y para mí la columna vertebral de temática del libro es la escritura y el cuerpo. Entonces, y con el cuerpo, pues también el autocuidado. Entonces, hay muchos temas que atraviesan la novela. El dolor, por ejemplo, el erotismo, también hay mucho aquí erotismo, y también en torno a la sexualidad, la maternidad, las enfermedades mentales, y bueno, hay mucha autorreflexión en torno a la escritura. Para mí es un libro incómodo, debo decirlo. De hecho, he releído, hay unas partes que me gusta mucho estar releyendo, me encanta el final, y hay otras partes que digo, yo ya no quiero, o sea, hay cosas rudas, ¿no? Hay por ahí una situación de violencia sexual. Entonces, es un libro, sí se les va a salir la lagrimita un par de veces. Y pues, ¿qué puedo decir? Si es un libro, pues sí, yo creo que sí es un poco difícil, ¿no? En ese sentido emocional. También se habla del erotismo, pero a diferencia de acá de la antología de mi primera vez, que es como súper divertido y todo esto, acá más bien se habla desde un lado muy oscuro, ¿no? Muy oscuro. Entonces, todos los temas se van entretejiendo. Y pues no sé qué más podría decir. Sobre el título. En un inicio le había puesto nube nada más, pero dije, ay, no suena nada, ¿no? Es una metáfora que aparece a lo largo de la novela. La nube puede representar muchas cosas, pero sobre todo de hecho, el logo de Sonámbula es una nube, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el interior, con lo subjetivo, con la misma creación, ¿no? Esa nubecita que está ahí. Tiene que ver también, tiene que ver con fumar, ¿no? Con este humo de fumar. Entonces son como una metáfora que puede tener varias interpretaciones. Y ya cuando se estaba revisando la novela, decidí como tener un título más significativo, ¿no? Que dijera más. Entonces, como habla sobre todo también de la misma escritura o de la misma creación, para mí eso es esta onda del canto, ¿no? Y bueno, y además ahí viene el cuerpo. También creo que en esta frase de mi boca canta una nube, implícitamente está el cuerpo, la escritura, y bueno, y esta parte como interna.
Eh, entonces, qué más podría decir? Creo que sí es muy diferente a... O sea, si han leído como los cuentos especulativos, que yo creo que es lo que más, más está rondado por ahí acá en la comunidad, pues sí, sí es como una escritura bien diferente, ¿no? Bien diferente, pero seguramente van a encontrar ahí a Yuri. Y además sí quería que tuviera una pizquita de especulativo, entonces por eso para mí fue importante poner este cuento pues como surrealista. El final también lo quise hacer medio así, ¿no? También medio fantástico. Entonces, yo creo que sí es tal vez un tanto diferente, ¿no? A los cuentos que han leído. Y no sé qué más, también de repente se pone ensayístico. Hay un capítulo, son 14 capítulos, y el penúltimo capítulo se llama Erótica del dolor, ¿no? Que también además el concepto de dolor pues le he estado dando muchas vueltas. De hecho acá en Sonámbula ya es un tema que se ha abordado ya como 3 veces, varias veces. Y bueno, también hace referencia a María Luisa Puga con su Diario del Dolor, y también por ahí en Nefando de Mónica Ojeda, también en algunas partes menciona el dolor, ahí más bien también más relacionado al erotismo, ¿no? Entonces, cito a las dos escritoras aquí, y creo que me gusta mucho cómo se dio este rollo de usar los géneros, porque además creo que es muy propio bueno, cuando dicen es que son géneros híbridos, y es que cuando se dice que son géneros híbridos seguramente es porque es escritura de nosotras. Como el canon está sobre todo en géneros, ya estos géneros muy establecidos, pero pues del canon, de la escritura de hombres y de ciertos hombres. Entonces, creo que tiene que ver mucho con lo que se está escribiendo ahora, ¿no? Este texto. Y además también dije, cuando lo mandé, dije, yo creo que sí sentía como que hubiera probabilidad de ganar, porque también son esos temas que están ahorita sonando muchísimo, ¿no? El que se están leyendo muchísimo, por obvias razones, ¿no? Sobre todo esto pues de la maternidad y la escritura, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Que ahí está. Y bueno, no sé qué más, querida Ángeles. Pues ya nos emocionaste con tu novela. Me llama mucho la atención cómo mencionas que es una novela en donde hiciste otras exploraciones que no tienen necesariamente que ver con lo especulativo, pero está ahí, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque también me ha pasado que cuando escribo algo que tiene que ver, que es muy autobiográfico en mi caso, es como de, ay, pero a mí me gusta lo especulativo, ¿no? Cómo es que de pronto empiezo a hacer este ejercicio como de un relato autobiográfico. Y también, bueno, esto es como una reflexión a la que yo he llegado, no sé si por ahí va la tuya, pero también pienso que yo empecé a escribir especulativo porque a mí me costaba mucho hablar de temas así de frente y directo, ¿no? Entonces la especulación me permitía como ir como navegando en mi imaginario, en mis reflexiones, de una manera en donde pudiera utilizar otros elementos, pero que me ayudaran a poder como sublimar algunas emociones o sentimientos que yo tenía. Y entonces de pronto yo ya sé utilizar ciertas herramientas como que puedes utilizar con lo especulativo y con los permisos que te da lo especulativo. Y ahora, cuando llego al autobiográfico, es otra exploración, ¿no? Como tú lo mencionas, son otras técnicas que puedes emplear, es como se enriquece y se abre el mundo y sigues como jugando con todo esto que ya traes y de pronto surge algo diferente. Y creo que eso tiene que ver con la curiosidad, con las necesidades que uno va teniendo en la escritura. Entonces a mí me emociona mucho leerte, justo porque también me ha pasado esto de no es puramente especulativo, pero porque las necesidades también de una cambian y los proyectos literarios son diferentes, ¿no? Creo que también
es algo que una tiene y que va moviéndose toda una hacia diferentes exploraciones. Y yo quiero leer a Yuri en el género de la novela, quiero leer a Yuri con estas necesidades y todo esto que tiene que decir sobre estos temas que ya nos planteaban. Creo que algo que es muy importante es la diversidad de historias, ¿no? Como cuestionarnos también cómo es que ciertos textos son los de mujeres también, son los que circulan nada más y de pronto todo mundo los anda leyendo y cómo a veces solo se quedan ahí como, son los textos que llegan, pero no todos, ¿no? Entonces pienso en la necesidad de leer otras historias, de que haya mayor diversidad de historias de mujeres de diferentes lugares, territorios, experiencias de vida, y pues con tu novela una abre, ¿no? Se abre a otras, a otro tipo de escritura, de una mujer que es diferente, una mujer que trae su propia historia y su propia forma de explorar la literatura. Entonces, va a ser muy lindo poder leerte, Yuri. Y aunque ya nos hablabas de algunos temas que abordas, yo sí te quiero preguntar, ¿cómo dialoga tu novela con cuestionamientos que se hacen en las mujeres en la actualidad? Porque ya lo mencionabas un poquito, qué importante es como poner ahí los señalamientos, ¿no? De esto nos estamos preguntando, esto estamos cuestionando, porque además lo haces para ti, pero resuena con las otras, claro que va a resonar con las otras. Entonces, pues, ¿cómo dialogaría, querida Yuri, tu novela, pues con estos cuestionamientos que se están haciendo las mujeres en la actualidad? ¿Cómo dialogaría con estos cuestionamientos? Ay, qué difícil pregunta. ¿Cómo dialogaría? Creo que para mí también igual que en el texto de la historia de mis orgasmos, también para mí era muy importante ser la honestidad. Se me hace muy revolucionario escribir sobre nosotras mismas, o sea, así tal cual, ¿no? Porque precisamente son las escrituras que son más censuradas, más más mal vistas, las que a veces no se quieren publicar o no haya quien las quiera publicar o etcétera. Entonces creo que en ese sentido es muy similar a la de la historia de mis orgasmos en que hay una transparencia, ¿no? Sí fue ahí de voy a escribir como quiero escribirlo y yo sé que tal vez va a incomodar, a mí misma me incomoda, que yo sé que, o sea, ay, no, además, pues es casi como desnudarse, o sea, yo estoy muy de acuerdo ahorita que platicabas, ¿no? Cómo la especulación nos ayuda, ¿no? Un poco como, es un lugar seguro, es un lugar bien hermoso, y además bien imaginativo y toda su estética y los significados y las interpretaciones se abren, pero cuando no está pues como ese margen, te sientes expuesta, o sea, sí fue... Pero yo también siempre digo, luego a veces me digo lo mismo que digo en los círculos, ¿no? Luego a veces me lo digo a mí misma. y ponerme al centro y decir, bueno, es que a veces tenemos muchas expectativas de lo que queramos escribir, pero a veces salen las cosas de una manera y ya, ¿no? Salieron y punto. Entonces, creo que dialoga... creo que va a ser yo creo que esta honestidad, esta transparencia va a ser igual, ¿no? Esta misma sensación que el texto de la historia de mis orgasmos, porque pues yo creo que va a haber muchas, ¿no? Que también van a estar ahí reflejadas, ¿no? Que va a haber un montón de decir, ay, sí, yo también, o sea, yo sí soy, ¿no? Sí soy, porque además son temas que nos atraviesan a muchas mujeres, ¿no? O sea, la violencia sexual es algo que está ahí desgraciadamente, ¿no? Presente, o sea, 6 de cada 10 niñas aquí en México sufren abuso sexual y sobre todo dentro de la familia, ¿no? Entonces habla de esas cosas, ¿no?
Bueno, la maternidad, no se diga, ¿no? ¿Cuántas mujeres no, pues que no son, que cuidamos, ¿no? Que tenemos hijas, hijos, hijes, y entonces va a haber, se van a coincidir seguramente en mucho de lo que aquí se habla. Entonces, creo que va a haber, se va igual, ¿no? Creo que eso tiene la escritura. Cuando escribimos desde nosotras mismas, eso va a tener de que un montón de otras mujeres se van a reflejar, y sí, y yo creo que el diálogo va a ser como inmediato, ¿no? O sea, también pues ya hubo una presentación, y entonces ya hay algunas compañeras conocidas y no conocidas que han leído el texto, y pues sí han hecho como estos comentarios, ¿no? Y además, cuando a veces una piensa que nada más te va mal a ti, entonces cuando dices, ay, le va mal también, o sea, de la misma manera o de muy similar también a las otras, entonces, y eso es reconfortante, o sea, es duro, pero es reconfortante porque te sientes acompañada, ¿no? Sientes o sea, hay un acompañamiento ahí, aunque no te conozcas con la otra, pero el libro hay, ya en el libro hay un acompañamiento, ¿no? Y creo que también puede servir a que nos ayude en nuestros propios procesos, ¿no? En los procesos de cada una, que son distintas y algunas cosas similares. Entonces eso va, aunque sea un texto duro, ¿no? Porque también ya me han comentado mucho, es que es duro, o sea, es bello en la escritura, bello en y poético y todo, pero al mismo tiempo duro. Pues también eso hace que nos podamos sentir como, pues como un abrazo, ¿no? Como un abrazo, es como, ay, sí, o sea, te entiendo, ¿no? Y te haces como, creo que da esa sensación de, ay, te entiendo, sé de qué hablas, ¿no? Gracias, Yuri, por compartirnos todo esto. Pienso mucho en cómo iniciaste tu respuesta diciendo que buscabas la honestidad y escribir lo que tú como tú lo necesitabas. Y es que cuánta seguridad tiene que haber ahí, cuánto trabajo de autoconciencia tiene que haber ahí, y más en un mundo en donde se nos enseña qué hacer, cómo hacerlo, que tiene que haber alguien que nos esté tutelando todo el tiempo, que nos dé su aprobación, ¿no? Entonces ya estar en el momento en el que tú estás es como, me cuesta, dices tú, también es incómodo, pero ahí va, ¿no? Y necesito que sea de esta manera. Por mí, me priorizo a mí, me escribo para mí, y esto es ponerme a mí. Entonces pensaba mucho en eso, Yuri. Me va a dar mucho poder leerte y poder, pues, compartir con otras también esta experiencia de lectura, porque me parece que esta escritura que es tan honesta es a veces con la que más conectamos. A mí es la que más me gusta, ¿no? Entonces, pues voy a estar muy feliz de poder leerte, Yuri. Y algo que es muy importante es que hace poco lo mencionaba, como que la escritura de las mujeres está en todas partes, ¿no? Y está en varios formatos y anda por acá y por allá, porque yo las veo, o sea, no es que me la invente, no es que una las ve en todos lados, pero cuando vamos a pasar esta parte, pues, ¿qué pasa cuando la escritura de las mujeres también es premiada, ¿no? Dentro de las instituciones. ¿Qué pasa? ¿Qué referentes estamos creando para nosotras y para otras? Entonces, no es un acto político en sí mismo, el hecho de escribir, de narrar la experiencia de las mujeres, de narrar tu propia experiencia. Entonces, que desde la institucionalidad también hay un reconocimiento a este tipo de novelas que están gestadas tal y como Yuri ya nos dijo, pues es muy, muy importante para muchas de nosotras, y más por la lectura que hacemos del hecho, ¿no? Que significa que Yuri, una amiga de esta comunidad de lectoras y escritoras, sea reconocida
sea premiada. Y bueno, quiero específicamente preguntarte, Yuri, pues ¿cómo te sentiste cuando fuiste premiada en la categoría de narrativa en la convocatoria Palabras de Colibrí? Cuéntanos un poquito, por favor, de este momento y bueno, también de la presentación que ya comentabas que hubo, por favor. Pues fue así de, ay, por fin. Sí, claro que me sentí muy contenta. También en este premio, bueno, el año pasado, porque sabemos que en los concursos institucionales tiene que ver mucho con las personas también que lo organizan, que lo gestionan y el jurado. Entonces, dependiendo de eso, puede ganar o no ganar. Entonces, para mí, que haya ganado, quiere decir que hay mujeres ahí detrás organizando, gestionando y siendo jurado. Entonces, que no necesariamente por ser mujer te guste la literatura, porque como vemos técnicamente es muy distinto. Entonces, en este mismo concurso del año pasado ganó un texto también muy íntimo, que se llama Muñeca, de Guillo. Ay, perdón, ahorita no me acuerdo su apellido, de Guillermine, que de hecho yo la conocí gracias a su novela. Entonces también fue así como de, bueno, hay oportunidad, ¿no? De tal vez que se está tomando en cuenta un jurado pues más equitativo en cuanto al criterio de la literatura, ¿no? Porque si tenemos algo como bien cuadrado de que el canon es lo que me guía y entonces van a elegir, por supuesto, algo así. Entonces, el que se abre, que haya más perspectivas, ¿no? Que también como más otras formas también de ver la literatura, pues ayuda a que también nosotras, las mujeres, también podamos ganar un premio, ¿no? Que además hay que decirlo, en los premios participan más hombres y claro, ganan más hombres, ¿no? También por esto mismo, porque igual las mujeres escribimos un montón, como bien lo dices, y en todos lados, y en un montón de formatos virtuales y físicos y de todos lados, y somos las que escribimos más en el metro, en todos lados, ¿no? No obstante, pues los hombres ganan más, también ganan más, porque también el tener que, el concursar significa que te tienes que sentar a trabajar un manuscrito, o sea que sí necesitas un espacio propio, aunque haya más personas, pero que tú puedas estar en tu burbuja, que puedas tener una computadora, o sea, significa un montón de cosas, ¿no? No, se requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo para todo eso que ya has escrito, que uno escribe al día, sentarte y ponerte a ordenar y estructurar, etcétera, y todavía mandarlo, o sea, es tiempo, requiere tiempo, y es un tiempo que nosotras no solemos tener. Nuestras jornadas de trabajo son más, aparte que la casa, que la crianza, etcétera, entonces, pues significa un montón de cosas, ¿no? Que gane una mujer en un premio. Entonces, ¿qué sentí? Pues sentí así como, obviamente sentí como felicidad, pero también esto de, ay, me van a leer, ¿no? Y luego acá Morelia, que es como un pueblo grande, ¿no? Y todo lo culturoso está como bien chiquito, ¿no? Y además en el libro hay una denuncia, o sea, hay nombre con nombre y apellido. Entonces, pero también debo decirlo, o sea, no me hubiera animado si no tuviera como toda esta comunidad, o sea, con todas estas mujeres, desde en la parte, ¿no? Aquí en Morelia, presencial, con amigas que están ahí, que te acuerpan, pero también ustedes mismas, ¿no? Como en la virtualidad, que simbólicamente están acuerpando, ¿no? Es como, y eso se me hace bien importante. Y en la presentación yo también iba como con ese miedo, porque dije, ay, va a estar muy institucional, y luego un texto tan íntimo, pero entonces la verdad es que llegaron muchas amigas, y lo cual agradezco muchísimo. Entonces, y en la mesa pues estábamos puras mujeres además,
y fue todo muy, pues muy agradable, muy, o sea, que me sentí como segura, cosa que en la premiación no, en la premiación creo que fue en noviembre y, o sea, viejos rancios ahí, ay no, horroroso, y dije, ay, y pues, y dices tú, y con tu texto, ¿no? O sea, con tu texto tan íntimo, y ¿sí me explico? Entonces sí es bien importante. Yo creo que tanto escritoras como lectoras no necesitamos una editorial o una institución en el sentido capitalista o en el sentido del Estado, del gobierno. Lo que necesitamos es una comunidad, ¿no? Entonces, y yo creo que este libro es gracias a eso, de que ha habido una comunidad, de que están muchas ahí, de manera simbólica, de manera presencial, que estamos ahí y que te animas, ¿no? Te sientes pues protegida, acuerpada, ¿no? Precisamente. Y de hecho, pues ahí en la presentación hubo dos rancios, hay dos señores que, así que, ¿no? ¿Quién quiere precomentario? Pregunta y luego levantan la mano diciendo cosas, ¿no? Pero, o sea, bien, pero ya como eran tantas mujeres y que también, como que de alguna manera les callaron ellas mismas, ¿no? Entre todas, nos, la boca, ¿no? Hay rancho que sale de la coladera, o sea, no falta. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante de que ya en un contexto diferente, tal vez en el pasado, aquellas escritoras que tenían que soportar todo este acoso, por ejemplo, o un montón de comentarios nadacaberientos y violentos, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un gran logro el que, históricamente hablando, el que se está haciendo ahora, el que hemos estado haciendo ahora de todas las mujeres que estamos en comunidad, ¿no? En torno a la escritura, a lectoras y escritoras, y todas, ¿no? En general, o sea, editoras, libreras, gestoras culturales, etcétera, que hay una hermandad, bueno, una sororidad ahí implícita, y que eso nos permite movernos con mayor libertad y sin estar como tan expuestas, y que hay siempre hay ahí como quien te puede echar como la mano, ¿no? O sea, como decir, ay, no estoy sola, ¿no? Precisamente eso, no estoy sola. Entonces, creo que gracias a todo este contexto es que se ha podido, ¿no? Que pues en este caso esta novela pues haya ganado y se haya publicado, y pues también que se va a leer, ¿no? Entonces, siempre pienso que yo creo que es un logro de todas, ¿no? Creo que también es de cómo nos vamos conectando, porque a veces, también como decimos, ¿no? El cuerpo es mi territorio, pensar en todas en red, pues somos un territorio enorme, imparable, y bueno, eso precisamente, ¿no? Y pensar, ¿no? También en que lo transgresor que es pasar lo íntimo a lo público, porque bien podemos escribir como de dientes para afuera, o imitar algunas cosas, ¿no? Para encajar, pero pasar lo íntimo, eso íntimo, eso privado, hacerlo público, o como dice Rita Segato, domesticarlo a lo público, pues es muy importante estarlo haciendo, y se puede hacer porque estamos pues muy unidas, ¿no? Creo que sí, las mujeres. ¿Cuánto no hay alrededor de lo que creamos las mujeres, no? O sea, no es lo mismo que haya pues un hombre que en una posición de mucho, de en una posición en la que no se vive todo esto, ¿no? El señalamiento, la burla, la humillación, el, como, o sea, que no es tan evaluado con tanta rigidez como lo somos nosotras, ¿no? Por atrevernos de salir del deber ser establecido dentro del imaginario colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay mujeres que llevan todo su ser
a la literatura, a los espacios de gestión cultural, a los círculos de lectura. ¿Qué pasa cuando las mujeres hacemos? Entonces, ahora que te escuchaba, Yuri, pensaba en todo lo que hay alrededor, ¿no? Que hace rato mencionabas, cómo también se puede romantizar la publicación en editorial, como de, van a descubrir que soy la nueva voz de la literatura, y me van a llevar y traer, y me van a llevar, ¿no? O sea, todo esto que hay alrededor de la construcción de la escritora, ¿no? Porque también eso es importante. O sea, para las editoriales se construye un personaje, ¿no? La escritora, la que me está revolucionando, ¿no? Como una rockstar. Pero no, en realidad la editorial está vendiendo, ¿no? Está vendiendo los libros de las escritoras. Entonces, ¿qué pasa cuando las demás nos movemos en los márgenes y en otros espacios y gestionamos desde otro lado? Pues pasa lo que está haciendo Yuri, ¿no? Creo que eso es muy importante, el referente que creas para muchas de nosotras, Yuri, el posicionamiento que tienes, desde dónde narras, qué estás narrando, cómo, y lo que mencionas de, bueno, es que eso también lo pude hacer gracias a que soy parte de una comunidad muy grande, que tú alimentas, o sea, es muy recíproco, no tú das y yo doy, o sea, porque todo, decía hace poco Jimena Cobos, es que hay una circularidad, ¿no? Esto es circular, entonces dije, claro, tiene sentido, porque si no es circular no funciona, porque si no volvemos a lo jerárquico, y eso no suma, sino solo coloca a ciertas personas en lugares de poder y hacia abajo, ¿no? Entonces, si circula, si es horizontal, pues tiene otras lógicas y es algo que se propone como mucho en estos espacios y que no son fáciles, pero pues ahí se están gestionando. Y pues me siento muy feliz, Yuri, por ti, me va a dar mucho gusto leerte. Y sí pienso mucho en que cuántos libros no se publican, o sea, millones. Yo luego veo los libros que son bestsellers y que se leen en todo el mundo, que son así como estas trilogías y una locura, ¿no? Con estos diseños tan bellos como pero es un producto que va a ser masificado. Pero esas son otras lógicas de la industria del libro. Nosotras tenemos otras. Y me gustó mucho que lo mencionaras hoy, ¿no? ¿Qué pasa cuando somos parte de proyectos independientes? Hay otras lógicas de gestión, otros públicos a los que se busca llegar, y es como un cuestionamiento a lo otro que también existe. Entonces, tu libro eh, es para muchas de nosotras, es un ejemplo de si se puede, es un ejemplo de lo importante que es que las mujeres escriban, que narren, que exploren, que se atrevan, que le hablen a otras, y creo que eso es muy importante. No es un libro que solo se escribió para ver si ganaba, es un libro que de entrada te sana a ti y a muchas de nosotras nos puede como ayudar a conocernos mejor, tanto a ti como a nosotras. Entonces, qué significativo es que exista, Yuri. Yo celebro que exista tu libro, tu novela. Y bueno, ya vamos a ir cerrando nuestra linda charla con Yuri. Vamos a leer los últimos mensajitos, Yuri, que te llegaron. Y nos dice la querida Dani: se me queman las manitas por leer la novela de Yuri. ¡Qué emoción! Muchas felicidades, Yuri. Que sea la primera de muchas novelas. Sí, porque además, como ya mencionaba Yuri, pues la hemos conocido en cuento principalmente, en poemas también, para más en cuento, y de pronto cuando es como gané un premio de novela, fue como de Yuri, ¿qué momento pasó, no? Oye, ahorita nos cuentas, ¿cuánto te tardaste escribiéndola, Yuri? Bueno, cuéntanos, antes de que siga con los mensajitos, ¿cuánto tiempo te llevó la escritura de la novela? Bueno, digamos, fue ese capitulito en el 2020, aunque lo hice, pero ahí se quedó, o sea, no sabía qué iba a hacer con él, sabía que no estaba terminado, ¿no? Que podía después hacer algo con él, ahí quedó. Ahí uno siempre tiene, bueno, una tiene siempre sus cachivaches en el drive. Y después, ya cuando dije, bueno, quiero hacer algo como así, y fue en el 2022, y ahí se fue, que escribía aquí, escribía allá, o sea, no fue como un proceso lineal ordenado de un solo archivo, ¿no? Como tal vez en un cuento sí lo podría hacer así, pero en este caso no, creo que escribía aquí, escribía allá, y ya después yo misma, ya que se fui definiendo el tema, dije, voy a agarrar esto que tengo acá, esto lo saco, unos temas los saqué,
Hubo unas cosas que dije, no, esto ya, porque quería que estuviera muy bien, muy bien definido, muy pulido. Entonces definí muy bien los temas y bueno, y lo que iba a aparecer. Entonces, y ya fue el año pasado, que fue 2024, que ya también ya tenía los tiempos de cuándo iba a salir el concurso, más o menos cuánto tiempo iba a tener. Me organicé para tener tiempo libre, así entonces yo creo que ya fue ahí como mes y medio o 2 meses, sí, como mes y medio, más de un mes, sí, de que me concentré así muy acá, o sea, me concentré en escribirla, en ordenar todo, en decidir cuántos capítulos, que si 5 partes, primero hay unas 5 partes, ya luego quedó así, ¿no? De 14 más breves, entonces ya fue como ese mes y medio que me puse muy concentrada a ordenar lo que tenía y ya. Y además también pues es un proceso, entonces fueron como, pues sí, digamos unos 2 años, ajá. Yo creo que sí fueron 2 años, que como digo, no fueron 2 años que estaba yo ahí, ¿no? Porque al mismo tiempo pues estás escribiendo otras cosas y también no estaba todavía segura qué iba a hacer con él. Ya fue al final que dije, ya sé qué quiero hacer, ¿no? Ya sé cómo. Entonces ya me senté a hacerlo como quedó. Gracias, Yuri, también por esta respuesta, porque también ayudas a muchas a saber que cómo es la escritura de las mujeres, ¿no? Un poco estos procesos diferentes, ¿no? Como que dejas, lo que mencionabas, te dejas por aquí, por allá, y después ya fue como, no, ahora sí voy a tener como este espacio solo para esto. Entonces me gusta mucho que compartas también esto, Yuri. Muchísimas gracias. Nos dice Belén, la querida Belén, nos dice, espérame, wow, ya quiero leer la novela. Me parece que el proceso detrás de su escritura es ya en sí misma, o ya en sí una aventura. ¿Cómo decidiste el formato, Yuri? ¿Cómo decidí el formato? Creo que fue también esta parte de la honestidad. Y esas ganas, ¿no? Decir, bueno, si esto va como anotación, tengo estas anotaciones, tengo las ganas de poner estos versitos, tengo ganas de que haya un cuento, ¿no? Creo que fue ese el tengo ganas ¿no? El tengo ganas no, tal vez de esos borradorcitos que andaban por ahí, no quererlos a fuerza que encajaran en un discurso lineal, ¿no? Como suele ser luego la novela, luego es como, ay, bueno, es una historia principal y tal vez varias como ramificaciones o los capítulos, o sea, como que se tiene concebida la idea de la novela como algo muy lineal, ¿no? Casi como un cuento más grande, ¿no? Un cuento con capítulos, algo así. Entonces, creo que fue de ordenar a partir de cómo ya estaba escrito. ¿No? O sea, ya tenía anotacioncitas, ya tenía el cuento, ya tenía las ganas de hacer algo ensayístico, entonces más bien fue observar lo que tenía, o sea, analizar y observar lo que ya tenía y darle orden y no querer que a fuerza encajara como una novela tradicional. Entonces, por eso es tan variada en géneros, ¿no? Hay como un juego de géneros dentro de la novela. Y habrá quien diga que no es novela, ¿no? Tal vez. Pero bueno, fue más o menos eso. Oye, Yuri, ¿y te inspiraste en algunas otras novelas de mujeres o algo así? ¿O cómo fue que se te ocurrió? ¿O cómo te sentiste cómoda con la estructura? Bueno, yo creo que la base es el diario, ¿no? Este diario que te digo que abrí el blog,
a manera de diario. Bueno, de diario, anotación, ensayo, ¿no? Como que va ese rumbo. Y sí me he dado cuenta de cómo somos tan, la escritura de nosotros muy hacia el diario, ¿no? Que además que además significa como esa parte secreta e íntima. Sí, creo que pues es que tan fácil, ¿no? Como voltear a ver nuestras escrituras y ver lo que hacen otras, decir, pues ahorita se le ocurrió escribir, se le ocurrió escribir diario, se le ocurrió escribir carta, ¿no? A partir, yo creo que sí hay como esa conciencia de, bueno, es que nosotras hemos sido propensas a escribir de estas formas, porque pues nuestra condición individual, con un entorno, el entorno contextual en el que estamos, pues nos va orillando a escribir de esta manera, ¿no? Entonces, de hecho, pues sí he visto como este uso de la hibridez, muy nosotras, y creo que hay que hacerlo, ¿no? Y no sé, ahorita hablando de Adela Fernández, pues Adela Fernández, no sé si en el primer libro, en cuál fue, de que ella también había incluido poemas híbridos, pero no se publicaron, se lo sacaron, ¿no? La editorial fue de, esto no, como no es, como hay que unificar, ¿no? Y siempre esas como rarezas las sacan para pulir. Y yo creo que no hay que hacerle caso a eso. Hay que ser rebeldes, ¿no? O sea, sí hay que ser rebeldes, hay que arriesgarnos. Sí, creo que es interesante arriesgarnos, de sentirnos en la cuerda floja, salirnos un poco de nuestra zona de confort, porque si nada más escribimos en nuestra zona de confort, vamos a terminar escribiendo lo mismo toda la vida y luego hasta vamos a parecer, no sé, yo creo que no nos vamos a sentir tan cercanas a nuestra propia escritura. Yo creo que es nuestra escritura y viene de nosotras, hay que agarrar las riendas de esa escritura y hacer precisamente lo que queramos, casi como capricho, ¿no? Como rebeldía y explorar. Creo que es importante como quitarnos esas estructuras tan rígidas, porque pues nuestras emociones y nuestro pensamiento no caben en un cuadrito, ¿no? O no caben en un solo género. A veces irnos por otros lados nos trae pues grandes recompensas y también podemos tener un texto pues tal vez más cercano a lo que nosotras queríamos decir, ¿no? Ay, me encanta escucharte, Yuri, porque recuerdo que también mencionaste que para ti las notas son un género, y pensaba en eso, ¿no? En cómo en la vida te vas dejando notitas, pero dices también está la carta, pero también está el diario, cómo es que fluye el pensamiento de las mujeres, y esto colocado en tu novela es como es que esto también, así también, y el ir y venir en formas narrativas es a lo que hacemos. Y me encanta que está plasmado visualmente también y que forma parte de tu estructura. Entonces, es una reivindicación también de la escritura, de estos formatos en los que escribimos, que no se apegan, como dices, a una forma canónica, sino es algo que hacemos, ¿no? Y que nos genera por el tiempo también que tenemos para poder hacerlo. Muchas gracias, querida Yuri. Y bueno, Silvia Medellín dice, saludos chicas y felicidades por su trabajo. Muchos saludos, Silvia. Ella también dice, espero que mi pregunta no sea malinterpretada. ¿Ustedes para escribir se inspiran en sus propias vivencias o cuál es su inspiración? ¿Qué te gustaría responder, Yuri? Definitivamente yo creo que una debe ser su mayor inspiración. Porque es bastante político, o sea, sí es, además es desde dónde vamos a escribir. Pues nuestra escritura sale de nosotras mismas. Este libro es autoficción, ¿no? O sea, sí
sí es totalmente, pues sí, de ponerse ahí y se inspiran en sus propias vivencias. Y obviamente no tal vez en las otras, ¿no? Y o escribir tal vez de nosotras mismas, no, pero sí a través de nosotras mismas. No me gusta la idea de escribir de dientes para afuera, como si nada más fuera una actividad creativa, ay, qué bonito, voy a hacer esto, como puramente creativo. No me gusta esa idea, o sea, no, creo que hay emociones, hay deseos, y para mí es sentarme a ver qué es lo que quiero decir, ¿no? O a veces estamos muy abrumadas emocionalmente y sale, y tenemos esa necesidad de soltar, ¿no? Entonces, en este libro, pues sí es, y bueno, y también en el texto de mi primera vez, sí está inspirado. Bueno, no es que esté inspirado, es más bien escribe la vivencia. O sea, sí está de manera muy directa la vivencia en este caso. Y sobre todo en esto más como autoficción autobiográfico. Y bueno, y tal vez un poco diferente tal vez en lo especulativo, que también podemos escribir, por supuesto, desde nuestras vivencias pero también no desde esas cosas que imaginamos, que tal vez no las vivimos, pero sí las experimentamos en nuestra imaginación. Es que creo que no podemos escribir desde otro lado. Sí, y creo que nos creímos el cuento de que los hombres no lo hacen, de que los hombres no escriben desde su vivencia, cuando en realidad cuando ya te vuelcas a a los textos que han escrito también los varones o los textos considerados clásicos, ¿no? Que ellos mismos se autonombraron como clásicos, vas a encontrar la experiencia de ellos ahí, porque no existe esta idea como de la separación, ¿no? No existe la idea de, en este momento voy a escribir y me voy a salir yo, no voy a escribir desde mis códigos, mis valores, mi moral, mis deseos, y me voy a quitarlos y me voy a poner en modo escritor sin los sesgos. No, no, no. Es que eso somos en sí mismas, en este caso, en sí mismos. Ellos también escriben desde ahí. Entonces le van a poner ciertas herramientas ahí estilísticas, ¿no? Pero finalmente están ahí, así como nosotras también estamos ahí, pero como mencionaba Judy, pues es un acto político. Cuando te han dicho que tú no eres para la escritura, para la lectura, ¿qué pasa cuando una realmente se pone ahí? Pues tiene que ver con una transgresión muy fuerte, ¿no? Y que sigue siendo. Pensaba mucho en eso, en que sigue siendo, en que todavía hay personas que piensan que tienen que darle voz a otras personas, cuando en realidad no hay que darle voz a nadie. Cada persona tiene su propia voz. Y esta es la voz de Yuri creando, entonces, haciéndose un espacio en el mundo. Y a mí me gusta mucho escucharte, Yuri. Silvia, esperamos haber contestado tu pregunta, si no, nos manda un mensajito. Carmen nos dice, Carmen Mondragón, Yuri, cuando tuve la fortuna de conocerte en Sonámbula, admiré mucho tu trabajo, tu escritura y tu persona. Cuando leí la novela, se sintió como si te conociera de otra manera. Atravesaste las vivencias que muchos compartimos y aplaudimos tu valor. Muchas felicidades. Por cierto, me encanta usar la palabra señoros que aprendí de ustedes. Sí, es buenísima. Me encanta porque lo representa, o sea, me los imaginé ahí, Yuri, como ahí todos rancios. No me gusta mucho, pues porque tiene que ver con jerarquías, tiene que ver con poder, con el cuestionamiento que hay hacia la propia figura, hacia las voces autorizadas, o sea, tiene que ver con muchísimo, ¿no? Y con que antes no se cuestionaba tanto y ahora se está evidenciando y se está diciendo, no son los portadores de la verdad, no son los creadores del gusto, de las buenas costumbres, no, o sea, no, ya no necesitamos que nadie nos tele, gracias, ¿no? Así de, ahorita no, joven. La querida Evelyn dice, ojalá tenga la oportunidad de leer el libro, muero de ganas, solo de escucharlas ando llorando. Ay, te mandamos un abrazo, Evelyn, creo que me encontraré. Las admiro mucho. Ay, muchas gracias por estar acá, querida Evelyn. También cuando hemos compartido espacio contigo ha sido bellísimo. Pues aquí nos inspiramos juntas. Creo que eso es lo bonito. Y la querida Dani nos dice,
paso nomás acá a despedirme y reconocer el trabajo de Yuri como escritora, pero también como gestora de un proyecto que reconoce el trabajo de otras autoras. Nos rescata y también nos invita bien sabroso a seguir escribiendo. Les mando un abrazo a ambas. Abracito a la querida Dani. Y Silvia nos dice que sí respondimos. Qué bueno, Silvia. Pues bueno, ya para irnos, Yuri, que ya hemos platicado acá. Pues bueno, cuéntanos, por favor, dónde podemos comprar tu novela y en dónde podemos seguirte leyendo y pues con qué te gustaría despedirte. Bueno, la novela yo tengo ejemplares, cuesta 150 pesitos y si quiere que se los envíe son 60 pesitos del envío. Entonces, la verdad me gustó mucho el libro, sí hubo un trabajo de cuidado en esa parte, quedé como muy complacida, me encantó bueno, yo pude elegir la ilustración que se me hace buenísima y queda muy bien. Entonces, está económica, 150 pesitos precisamente porque pues fue por este apoyo. Entonces me pueden mandar un mensajito por Instagram, lo que tengan si tienen de Yuri Bautista de redes sociales, pues tengo Instagram y tengo el Facebook, y si tienen el WhatsApp, pues también por ahí puede ser. Entonces nada más me mandan un mensajito y ahí nos coordinamos para hacer el envío. Entonces esta semana yo creo que voy a estar como recaudando todo para la próxima semana ya enviarlos y bueno, ahí va a estar. ¿Y dónde pueden leer? Pues ahí en Especulativas hay algunos textos míos que pueden nada más meterse ahí. En Bisontas Escribiendo, en el blog de Bisontas Escribiendo también hay. Seguramente hay varios por ahí, cositas mías rondando, o bueno, simplemente no ahorita con las redes sociales, pues cualquier cosa ahí que salga publicada, pues ahí la pongo. Y bueno, ya para despedirnos, pues muchísimas gracias, Ángeles, siempre es bien gozoso estar echando la chismecita literaria y no tan literaria por estos rumbos. Además me encanta en la mañana porque soy más diurna, ya en la tarde estoy así media atarantada. Entonces siempre bien feliz de estar acá platicando contigo, Ángeles, y pues que además hay un montón de mujeres que te siguen, que además ahí estamos, ¿no? Precisamente como interconectadas en esta circularidad que dice Jimena Cobos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por dar este espacio, y también invitarlas, por supuesto, a que pidan Mi Primera Vez, que estaba buenísima, también un grandísimo trabajo editorial, y pues muchísimas gracias. Y pues acá andamos, ya saben que acá andamos siempre. Muchas gracias, Yuri. Antes de que siga con los comerciales, te toca que nos dejes una pregunta para la próxima escritora. ¿Qué pregunta te gustaría dejar? La que se me ocurrió fue que si tuvieran que contar un secreto, ¿cuál sería? Creo que hay que atrevernos a hablar de lo que no solemos hablar, porque luego nos da pena, pensamos que es algo muy rudo, que nos va a asustar, o no sé, o sea, luego creo que es culpa. Luego no escribimos, nos guardamos un montón de cosas por culpa. Entonces yo creo que soltemos más esa culpa que además nada más siempre, ¿no? La sentimos nosotras, o sea, nos violentan, pero la culpa es de nosotras. Entonces, escribir sobre esas cosas que no queremos decir, yo creo que está bien darnos que no nos animamos a decir, porque a veces sí queremos, pero nos retenemos por esta culpa de ay, está muy rudo, está muy cursi, está muy violento, está muy, ¿no? Y ya nada más sobrepensamos y no escribimos nada. Entonces yo creo que
escribir sobre nuestros secretos, esas cosas que no contamos. Ay, me encanta, Yuri. Buenísima, ya la puse acá entre las que tenemos para elegir. Y pues bueno, ya para irnos, solo me toca hacer el comercial. Recuerden que si quieren comprar nuestra antología, Mi Primera Vez, Historias de Mujeres en Carne Propia, pueden mandarnos un mensajito a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp. Pueden hacer su pedido. Hacemos entregas presenciales en la Ciudad de México y hacemos envíos a cualquier estado de la República. Si quieren comprar la antología en nuestra presentación presencial, bueno, la primera presentación va a ser el 28 de marzo en el Fondo de Cultura Económica que está dentro del Museo de la Ciudad de México. Ahí nos vemos a las 4 de la tarde. Y bueno, tenemos círculo de lectura, también es el 27, me parece, ahí vamos a andar. Bueno, 28 en el círculo de lectura, 29 presentación, la primera presentación. Y pues sería todo. Nos vemos en otra plática que vamos a tener acá con autoras próximamente. Que pasen bonita mañana, bonito día. Saludos a todas las que nos van a ver en el futuro. Nos dejan ahí un mensajito de saludos para saber que anduvieron también escuchando. Y pues solo me queda decir gracias, Yuri. Siempre es un placer platicar contigo de todo lo que se nos ocurra. Y qué bonito que la literatura es el pretexto. Ha sido un placer estar contigo y compartir este espacio esta mañana y pues sí, como dices, aquí nos seguimos encontrando, nos seguimos compartiendo y diciendo cosas bonitas. y pues aquí acompañándonos. Muchas gracias, Yuri, por esta charla. Fue maravilloso. Y pues nos vemos, compañeras, en otra sesión. Pasen bonito día. Adiós.